El caso de Rudyard Kipling es, ¿cómo decirlo?, sorprendente. Fue un escritor tremendamente popular, premio Nobel de Literatura en el año 1907 y probablemente uno de los cuentistas más dotados de la lengua inglesa. Pese a ello, siempre se le ha mirado con una suerte de condescendencia, como si fuera un autor de segunda o tercera fila que se hubiera colado por casualidad entre los más grandes. Y ello por defender el imperialismo británico y también por haber cometido el imperdonable pecado de escribir, entre otras cosas, literatura para niños. Y hacerlo, además de eso, muy bien. Respecto a su defensa del imperialismo, siendo cierta, no deja de ser comprensible en plena era victoriana, máxima cuando Rudyard era un inglés nacido fuera de Inglaterra, que nació en Bombay, en India, en el año de 1865 y que vivió en un ambiente imperialista desde que fue muy pequeño. Sin embargo, era un inglés con un alma de indio, que conocía y amaba aquella tierra, como queda bien patente en todas sus obras, a la gente a estos lunares que ya los han leído anteriormente. A los 6 años, Kipling fue enviado a Inglaterra para estudiar en una institución educativa que acogía a los niños de los funcionarios ingleses. No regresó a la India hasta que cumplió unos 17 años, en 1882. En este año comenzó a trabajar como periodista, primero en The Lahore Civil and Military Gazette y después en el Pioneer. Durante estos 7 años, los primeros que trabajó ahí, compaginó el periodismo, actividad que le fascinaba, con la llamada literatura, por la que sentía un llamado muy especial. Fue un periodo fructífero, si habremos de ser honestos, también de aprendizaje y de abundante producción. En 1887 salió de la imprenta su primer volumen de relatos, Cuentos de las Colinas. Después, en su rápida sucesión, publicó 6 libros de relatos más que tuvieron considerable éxito en Inglaterra y que le convirtieron en un escritor popular. Ya para 1889, tomó la decisión de dedicarse definitivamente a la literatura y emprendió un viaje por las islas de Japón, también pasó por Estados Unidos, Australia y Sudáfrica. En 1892 se casó con la norteamericana Caroline Starr y se estableció durante los siguientes 4 años en Vermont. Ahí vieron la luz algunas de sus obras más conocidas, como lo fueron el libro de las Tierras Vírgenes, del cual hablaremos el día de hoy profundamente, que se hizo en 1894, el segundo libro de las Tierras Vírgenes, que se hizo en 1895, Capitanes Intrépidos, que se hizo en 1897, y Puck, de la colina de Puck, que se hizo en 1906, y con los cuales lo convirtieron en un autor de fama mundial. Ya en 1896 regresó a Inglaterra y en el año 1901 publicó King de la India, otra de sus obras maestras, y todos estos años, con la concesión del premio Nobel en 1907, pusieron la cima de su carrera literaria. Después vino la Primera Guerra Mundial y el descrédito del imperialismo, que marcaron el inicio de su marginación, y falleció en Londres en el año de 1936. Con esta gran entrada, con esta pequeñísima biografía de este gran autor, vamos a presentarles hoy aquí en Crónica Lunares el libro de las Tierras Vírgenes. Yo soy Irving Sun y pues, comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien.
Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. El libro de las Tierras Vírgenes cuenta una historia cautivadora, en cierta forma un tanto mística y muchas veces imaginada. La de un niño que, perdido en la selva, es criado entre animales y consigue sobrevivir. Una fábula que guarda relación con el mito del buen salvaje de Rousseau, con la inocencia purificadora de la naturaleza y la contraposición de esta y la civilización. Mowgli es un bebé que, con apenas 2 años, se queda perdido en la jungla debido al ataque que sus padres sufren por parte de un malvado tigre, el temible Shere Khan, el rey de la selva india, y afortunadamente unos lobos consiguen salvar al pequeñito de las garras de la fiera y lo acogen como si fuera uno de los suyos. Se convoca al momento un consejo para que toda la manada manifieste su opinión, que no es otra cosa de todos los días acoger a un humano entre ellos. Pero finalmente, el jefe de la manada, el valiente Akela, da la bienvenida al crío humano. Una vez aceptado por el pueblo libre, como se llaman a sí mismos los lobos, Mowgli pasa a depender de Baloo, el viejo oso que se encarga de instruir a los jóvenes lobeznos y enseñarles los preceptos de la ley de la selva, y ya con su guía, el niño lobo, irá aprendiendo poco a poco el verdadero valor de la lealtad, la amistad o el trabajo en común. Cuestiones, todas estas fundamentales para la supervivencia de la manada y junto con la manada. Mowgli crece fuerte y seguro, aunque se ha convertido en la principal obsesión de Shere Khan, el rencoroso tigre que no deja de presionar a los lobos para que se lo entreguen. Pero el tiempo pasa y las diferencias del niño con los hermanos lobos se hacen cada vez más visibles, algo que Shere Khan aprovecha para sembrar la desconfianza en la manada y finalmente consigue el propósito y Mowgli es expulsado. El chiquillo se va a vivir con su madre humana, a la que ha encontrado en un pueblo cercano, cambia su nombre por el de Nahu y se convierte en un pastor de búfalos, aunque le cuesta mucho trabajo adaptarse a las costumbres de los hombres con los cuales nunca había vivido. Lo de dormir encerrados, llevar ropa y comer todo cocinado, no le acaba de convencer. Además, tiene una tarea pendiente y que tarde o temprano tendrá que afrontarla: matar a Shere Khan, que ha sido el causante de todas sus desgracias y del pueblo en el cual ahora están viviendo. Finalmente, con la ayuda de Akela y uno de sus hermanos, unos hermanos de la camada, el hermano gris, tienden una trampa al tigre y consiguen que éste muera aplastado por un rebaño de búfalos. Pero su éxito no le trae la tranquilidad que él esperaba, pues los humanos con los que vive no lo ven con buenos ojos, ya que el chiquillo habla con los animales con tanta naturalidad. El miedo y la superstición se imponen y Mowgli y su madre son expulsados de esa aldea y ambos marchan al otro pueblo, en esta ocasión gobernado por los ingleses, que garantizan el orden y la justicia. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa porque quiero recordarles a ustedes nuestras plataformas, porque como todos los días me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros, que nos dejaran sus mensajes como lo han estado haciendo. Nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en YouTube, en Patreon, en Speaker y muy recientemente también en iHeartRadio. ¿Por qué digo que muy recientemente si ya tengo como un par de meses que estamos publicando también aquí en iHeartRadio? Y pues mucho me gustaría que fueran, nos descargaran, nos escucharan, nos dejaran sus mensajes. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. Esto es Crónica Lunares, hoy es día Lunay Dice, que hablamos sobre
recomendaciones de libros un poquito más extensa, a diferencia de la que tenemos ya como parte del programa, una sección especial llamada Cuéntame un libro, y pues la hacemos de formas pequeña, en unos cuantos minutos. Hoy, por cierto, que tenemos un libro que está un poquito enreversado de Alexander Pope y de Jonathan Swift, o sea, son varios autores, les recomiendo que nos escuchen. Se llama Memorias de Martinus Scriberius, que es un grupo de personajes de escritores, entre ellos también hubo científicos, son diferentes personajes que se juntaron y así se llamaron a sí mismos. Martinus Scriberius. Bueno, es que este era el líder, claro. Pero bueno, ya no les voy a contar tanto. Vamos a nuestra pausa, nos seguimos con nuestro libro que estamos con el día de hoy, del libro de las Tierras Vírgenes. Y pues les recomiendo que vayan a escuchar nuestro resumen también del libro de Memorias de Martinus Scriberius. Vamos a la pausa y regresamos rápidamente. El libro de las Tierras Vírgenes, como nos resulta evidente, es un relato para niños y también para algunos jóvenes. Una excelente historia con una gran capacidad de fascinación, de las que atrapan nuestra imaginación y no la sueltan hasta dejarla exhausta. De las que se crean afición por la lectura y se recuerdan muchísimos años después, cuando ya somos adultos. El ambiente es exótico, la dificultad de la supervivencia del indefenso crío, la humanización de los animales y las 1000 peripecias que vive Mowgli son algunas cosas suficientes para captar el interés de cualquiera de nosotros, claro. Pero además, es también una historia de superación y crecimiento, una novela de aprendizaje en la que nuestro protagonista va madurando a través de una serie de difíciles pruebas hasta convertirse en un adulto. Y sin embargo, el libro de las Tierras Vírgenes no es solo un cuento para niños. Tiene, como todas las grandes obras, más que una sola lectura. Es también una interesante reflexión sobre la contraposición entre lo que es la naturaleza y el ser humano, el chavillo, el chiquillo, el muchacho, el joven, no solo tiene que sobrevivir y madurar, también tiene que decidir, ya sea de mayor, cuál es su verdadera naturaleza, cuál es su mundo, y de alguna forma se da cuenta de algo que en el pleno siglo XIX nos resulta un poco común. Comprende la complementariedad de ambos mundos y la necesidad de vivir en armonía y de mantener ese tan frágil equilibrio. Y en realidad el libro no es en el sentido estricto una novela, sino un conjunto de relatos que reunidos forman la vida de Mowgli, ya que Kipling muestra todo su talento en estos relatos. En ellos manifiesta un agudo espíritu de observación y una gran inventiva. Su estilo es rico, preciso y conciso, capaz de sugerir con breves pinceladas mundos exóticos. Y Henry James, por ejemplo, se sentía fascinado por Kipling, del que afirmaba que su lectura le hacía vivir la magia irresistible de los soles tórridos, de los imperios sometidos, de las regiones salvajes y de las guarniciones inquietas. Kipling era, es cierto, un cantor del imperialismo británico, como ya dijimos, pero era también un autor capaz de contagiar su fascinación por el mundo en el que le tocó vivir,
Un escritor cuyos relatos siguen un siglo después, ejerciendo una poderosa atracción entre todos nosotros que somos sus lectores. Vamos a hacer nuestra pausa, no sin antes mandarles un abrazo a la gente que nos escucha en Gran Bretaña, también en toda la zona de Londres, en la zona de Escocia, en Irlanda, toda esa zona del norte de las islas que están pegaditas también al continente europeo, pero que pues se separan con esos pequeños islotes, cada uno en cada uno en su lugar, y que pertenecen llenos todos a la Unión Británica. Y pues a todos ellos un gran abrazo desde acá, desde México, un abrazo muy especial. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos. Si uno se encuentra quizás en una librería de viejo, con alguna antigua edición de las obras de Kipling, podríamos llevarnos alguna sorpresa, ya que es probable que nos topemos en la cubierta de alguno de nuestros libros con una cruz esvástica. Si uno no está avisado, inmediatamente uniremos lo que sabemos de las tendencias imperialistas del autor con los horrores del nazismo y concluiremos que, por supuesto, el viejo Kipling debería haber sido simpatizante de los nazis. Pero nada de esto está más lejos de la realidad. Kipling, en efecto, como se dice, solía pedir a sus editores que produjeran en la cubierta de sus libros una svástica, solo que este símbolo, como ya saben muchos otros lunares que también nos escuchan, es muy anterior a lo que fue la locura nazi. De hecho, es un viejo símbolo indio que servía para traer la buena suerte y la fortuna. Cuando ya hacia el final de su vida, Kipling comprobó la apropiación de la svástica que hicieron los nazis, rogó a su impresor que suprimiera el símbolo de todas sus obras. Dicen que Kipling era poco amigo de reconocimientos y homenajes y que no recibió con agrado su nombramiento como caballero del Imperio Británico, y cuando le llegó la noticia, solicitó una entrevista con el ministro correspondiente y nada más de tenerlo adelante, le dijo: «Señor ministro, afortunadamente tengo influencia para conseguir que le nombren obispo. Mi intención es conseguirle tal distinción». El ministro, que no albergaba ningún deseo de convertirse en un prohombre de la iglesia, replicó: «Os lo agradezco, pero no deseo ser obispo en absoluto». Kipling asintió: «Tampoco yo deseo convertirme en lord, pero usted me ha enviado el nombramiento sin consultarme. Yo al menos he venido a anunciarle el suyo». Robert Baden-Powell, el fundador del movimiento Scout, como muchos de nosotros que llegamos a ser Scouts, quedó tan impresionado por la lectura del libro de la selva que decidió utilizarlo para crear la rama de los lobatos o lobesnas, niños y niñas entre los 8 y 11 años, y por ese motivo el jefe de la manada de los lobatos es conocido en los Scouts como Aquela, y el signo de reconocimiento que se hacen unos a otros como saludo es una mano con 3 dedos levantados que simbolizan las orejas del lobo. ¿Lo sabían ustedes? Yo, en algún momento que estuve de pequeño también siendo un lobato, recuerdo que nos saludábamos de ese modo y pues lo ignoraba hasta después, con el tiempo, leí el libro de la selva.
Y pues nada, vamos a nuestra pausa. Solamente quería comentarlo. No sé por qué a veces hay ciertas cosas que me llegan y pues me gusta platicarlas con ustedes y para que sepan un poquito más de mí, claro. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos. Pocos autores más apropiados para complementar la lectura de Kipling que Henry Wright Haggard, autor de la reconocida Las minas del rey Salomón, una popular novela de aventuras publicada, creo que si no me equivoco, en el año de 1885 y protagonizada por el carismático Alan Kermine. Rider Haggard, que fue funcionario del gobierno colonial inglés durante algunos años, es otro cantor del imperialismo inglés y alcanzó una tremenda popularidad y fue nombrado caballero en 1912. Y como muchos de nosotros ya conocemos, Las minas del rey Salomón narra la expedición a África organizada por un lord inglés llamado Henry Curtis con el propósito de encontrar a su hermano desaparecido tras partir a búsqueda del legendario tesoro del rey Salomón. La temática de aventuras en la selva, en esta selva virgen, quizás alcance su mejor exponente en los libros de la serie de Tarzán de Edgar Rice Burroughs, que apareció por primera vez en la revista popular Old Story Magazine en el año de 1912, en que gozó con un éxito inmediato y espectacular, lo que le dio lugar a la publicación de 23 episodios más protagonizados por este curioso personaje llamado Tarzán. Este no es otro que John Clayton, Lord Glaister, perdido en la selva siendo un bebé y criado por una manada de monos. Cuando Tarzán crece, las habilidades adquiridas en su educación misiesca, que le permiten, entre otras cosas, sus vertiginosos desplazamientos a través de la selva valiéndose de lianas, une una superioridad innata debida a su condición de ser humano. ¿Y para qué nos vamos a engañar, no? De hombre blanco, las lacras del espíritu colonialismo europeo. Todo el mundo, bueno, al menos las personas que he tenido a mi alrededor a lo largo de mi vida, han disfrutado de las maravillosas películas protagonizadas por el narrador olímpico John Weissmuller, la pispireta Maureen O'Sullivan en el papel de Jane Porter y la inefable Mona Chita, que en realidad era un chimpancé macho, si ustedes bien lo recuerdan. Pero bueno, con esto quiero terminar nuestro programa. Con esto quiero, como les decía al principio, bueno, creo que ni siquiera al principio, en medio de nuestro programa, del programa del día de hoy, quiero mandarles un abrazo a la gente de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, de todas estas personas del Reino Unido que nos están escuchando, muy en especial a la gente de Irlanda, que desde que empezamos el programa siempre nos han seguido, siempre han estado ahí con nosotros, siempre nos han acompañado. Una personita muy especial que conozco y vive allá en esas tierras que ahorita están, bueno, en estas fechas son templadas, en estas fechas de verano para nosotros, son un poquito templadas, no son tan frías como normalmente lo son. Y pues nada, a esas personitas un abrazo muy caluroso. Los espero la próxima semana, que vamos a hablar de Joseph Conrad, creo que nos corresponde de Joseph Conrad. A ver, déjenme reviso de una vez antes de terminar nuestro programa. ¿Qué nos corresponde para la próxima semana? Sí, Joseph Conrad, con El corazón de las tinieblas. Y recuerden que a continuación, bueno, Joseph Conrad, para la próxima semana, 5 de septiembre, vamos a empezar el mes con esta pequeña
referencia de El Corazón de las Tinieblas. Vamos a estrenar nuestro mes de septiembre, un mes muy mexicano, por cierto. Y pues a continuación tenemos nuestra sección de Pedro Páramo, como la hemos estado fraccionando cada 8 días. Ahorita vamos por la sección número 58. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias por estar. ¿Sabe, don Pedro, que derrotaron al Tilcuate? Sé que hubo alguna balacera anoche, porque se estuvo oyendo el alboroto, pero de ahí en más no sé nada. ¿Quién te contó eso, Gerardo? Llegaron unos heridos a Comala. Mi mujer ayudó en eso de los vendajes. Dijeron que era gente de Damasio y que habían tenido muchos muertos. Parece que se encontraron con unos que se dicen villistas. Ay, caray, Gerardo. Estoy viendo llegar tiempos malos. ¿Y tú qué piensas hacer? Me voy, don Pedro, a Sayula. Allá volveré a establecerme. Ustedes los abogados tienen esa ventaja. Pueden llevarse su patrimonio a todas partes, mientras no les rompan el hocico. Ni crea, don Pedro. Siempre nos andamos creando problemas. Además, duele dejar a personas como usted, y las deferencias que ha tenido para con uno se extrañan. Vivimos rompiendo nuestro mundo a cada rato, si es válido decirlo. ¿Dónde quiere que le deje los papeles? No los dejes, llévatelos. ¿O qué, no puedes seguir encargado de mis asuntos allá donde vas? Agradezco su confianza, don Pedro. La agradezco sinceramente, aunque hago la salvedad de que me será imposible. Ciertas irregularidades, digamos, testimonios que nadie sino usted deben conocer. Puede presentarse a los malos manejos en caso de llegar a caer en otras manos. Lo más seguro es que estén con usted. Dices bien, Gerardo. Déjalos aquí. Los quemaré. Con papeles o sin ellos, ¿quién me puede discutir la propiedad de lo que tengo? Indudablemente nadie, don Pedro, nadie. Con su permiso. Ve con Dios, Gerardo. ¿Qué dijo usted? Digo que Dios te acompañe. El licenciado Gerardo Trujillo salió despacio. Estaba ya viejo. Pero no para dar esos pasos tan cortos, tan sin ganas. La verdad es que esperaba una recompensa. Había servido a don Lucas, que en paz descanse, padre de don Pedro, después a don Pedro, y todavía luego a Miguel, hijo de don Pedro. La verdad es que esperaba una compensación, una retribución grande y valiosa. Le había dicho a su mujer: voy a despedirme de don Pedro. Sé que me gratificará. Estoy por decirle que con el dinero que él me dé, nos establecemos bien en Sayula y viviremos holgadamente el resto de nuestros días. Pero, ¿por qué las mujeres siempre tienen una duda? ¿Reciben avisos del cielo o qué? Ella no estuvo segura de que consiguiera algo. Tendrás que trabajar muy duro allá para levantar la cabeza. De aquí no sacarás nada. ¿Por qué lo dices? Lo sé. Siguió andando hacia la puerta, atento a cualquier llamado. ¡Hey, Gerardo! Lo preocupado que estoy no me ha dejado permitir pensar en ti. Pero yo te debo favores que no se pagan con dinero. Recibe esto. Es un regalo insignificante. Pero el llamado no vino. Cruzó la puerta y desanudó el bozal con que su caballo estaba amarrado al hordón. Subió a la silla y al paso, tratando de no alejarse mucho para oír si lo llamaban, caminó hacia Comala sin desviarse del camino. Cuando vio que la media luna se perdía detrás de él, pensó: sería mucho rebajarme si le pidiera un préstamo.